después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que ya no sería una tarea específica de los estados, podríamos decir, la protección de derechos fundamentales o derechos humanos, sino que ahora iba a haber una protección, por lo menos inicialmente de manera ética y de manera no vinculatoria, para que los estados estuvieran cumpliendo determinadas normas, principios y directrices creados en el ámbito universal. Entonces es muy importante señalar que el estudio de la protección de los derechos humanos nace con el derecho constitucional. De hecho, todas las constituciones de nuestros países en la primera parte generalmente tienen los derechos fundamentales o los derechos humanos. Sin embargo, en la realidad vamos a ver que no ha sido tan eficaz esa protección y que se ha tenido que ir a otros parámetros, a otros niveles para garantizar la eficacia en la protección de derechos humanos. Y uno de ellos es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Para hacer una distinción entre el sistema interamericano y los otros sistemas, quiero decir que es algo como complejo inicialmente porque tenemos dos áreas de protección de derechos humanos. Por lo menos así lo podemos señalar. Uno es el sistema universal, donde creado por la ONU, donde existen, podríamos decir, nueve tratados internacionales fundamentales en derechos humanos y correlativamente existen 9 comités que se encargan de supervisar el cumplimiento de esas disposiciones, esas normas que son contenido de los tratados internacionales. Este sistema universal funciona a través de un sistema de peticiones, pero para que las personas puedan acceder a un comité es necesario que los estados reconozcan esa competencia. Por ejemplo, en el caso de México, el Comité contra la Desaparición de la Forzada de Personas no tiene competencia. ¿Por qué? Porque México no ha aceptado esa competencia para ser supervisado por ese comité, a pesar de que ya suscribimos el Pacto Internacional de Desaparición Forzada de Personas. Bueno, vamos nosotros a hablar del sistema regional de protección de derechos humanos de América, o más bien dicho, de Latinoamérica. A nivel universal, encontramos que estos comités a los que hice mención no tienen una fuerza vinculatoria a sus determinaciones, que esto es una gran fortaleza para los sistemas regionales. Paralelamente al sistema universal, se han ido creando sistemas regionales. El primero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional, y esto es muy importante. Después el americano, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos. Y me he referido a estos órganos porque son jurisdiccionales, que a diferencia de los comités, sí emiten sentencias que son obligatorias y que los estados están obligadas a cumplir. Entonces, una gran diferencia entre el sistema universal y los sistemas regionales es la fuerza de las decisiones finales que tienen los órganos convencionales. Y a lo que distingue a los sistemas regionales existe la jurisdicción, es decir, existen tribunales reconocidos por los estados partes. Se llaman estados partes a todos aquellos que integran el sistema. En el caso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pues es un organismo, podríamos decir, creado por la OEA, la Organización de los Estados Americanos. La OEA está integrado por 35 países y estos 35 países han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos los países que suscriben
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces quiere decir que debe haber varios momentos. Uno, suscripción de la convención, y dos, ratificación y aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana. No todos los que suscriben la convención, pues de una u otra forma aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ahora, el sistema, ¿cómo se puede ver? Bueno, es importante señalar que el sistema está compuesto por vamos a llamarle el Corpus Juris Latinoamericano, que podríamos decir que son el conjunto de normas, directrices, derechos y libertades que son creadas por los estados. Es importante señalar, por ejemplo, en el caso de México, los tratados internacionales son suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. Y entonces los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen fuerza vinculatoria. Es decir, los estados están obligados a cumplirla. Entonces, por un lado, se crean normas, directrices en este sistema, pero lo más interesante también es que se crean órganos de supervisión. Y en el caso del sistema interamericano, podríamos decir, aunque vamos a agregar después otro órgano, que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que distinguir entre la comisión, que es quien recibe en el sistema de peticiones las denuncias. Y posteriormente, si llegan a pasar por toda la sustanciación, toda la tramitación de la comisión, y el Estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y la víctima o las posibles víctimas están de acuerdo, el caso se presenta ante la Corte Interamericana. Y por el otro lado, tenemos que los actores, podríamos decir, de esos derechos y libertades que se plasman en el Corpus Juris Latinoamericano, pues son los estados, en este sentido, pero algo muy importante es el ser humano en lo individual y en lo colectivo. Desde este momento podríamos decir que se construyen estos tratados internacionales, el ser humano se convierte en un sujeto de derecho internacional. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya, como mencioné al principio, los derechos humanos ya no tienen cabida solamente en el derecho interno, en las constituciones, sino que además tienen cabida en el sistema regional y también en el sistema universal. Pero lo más importante, podríamos decir, resumiendo, es que se van a crear normas, se van a crear instituciones y se va a crear, por el otro lado, quienes tienen esos derechos y libertades, que es el ser humano en lo individual y lo colectivo, y por el otro lado, quienes tienen las obligaciones de cumplir esos derechos y libertades, que son los estados. Bueno, ¿cómo podríamos definir al sistema interamericano de derechos humanos? Podríamos decir pues, que es un medio de control regional, convencional. Esta palabra es muy importante hablar de convencional porque su origen es el convenio, es decir, es el acuerdo. Puede ser bilateral, multilateral. En el caso de la convención, pues es multilateral porque participan varios estados. ¿Cuál es el objeto finalidad? Pues la promoción y protección de los derechos humanos para las poblaciones de los estados americanos firmantes que se han adherido voluntariamente. Y esto es bien importante, los estados de manera soberana aceptan esas disposiciones, aceptan esas instituciones para supervisar los derechos y libertades quedados en ellos. Y hay algo muy importante que podríamos decir que es el motor, que si bien es cierto, todavía no termina de crearse, de aceptarse, que es un motor importante, es el llamado control difuso de convencionalidad. Porque a nivel interno, así como dijimos que todos los seres humanos nos convertimos en sujetos de derecho internacional, pues todos los jueces, todas las autoridades, todos los agentes se convierten en jueces interamericanos, en agentes interamericanos que son los primeros obligados
a cumplir con las disposiciones convencionales. Y le llamamos control difuso. ¿Por qué? Porque cualquiera, en cualquier instancia, está obligado a cumplirlo. Esto todavía no podríamos decir que ha sido aceptado de manera homogénea, y es lógico porque el derecho es un producto cultural, y entonces en algún estado, por ejemplo, no se acepta el control difuso de convencionalidad o no se realiza. En otros estados se realiza de manera peculiar, es decir, solamente unos organismos internos, pero lo cierto es que la Corte Interamericana ha establecido cómo se debe desarrollar el control difuso de convencionalidad. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver, es realmente extraordinario que un caso llegue a la Corte Interamericana, extraordinario y especial porque tenemos una serie de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica que es imposible que un órgano de tal magnitud pueda resolver todos los problemas. Entonces, es muy difícil que llegue un caso. Por eso se establece el control difuso de convencionalidad para que los problemas se resuelvan en los países. Y esto tiene un principio muy importante que se llama principio útil. El principio útil significa que ninguna norma interna, inclusive constitucional, puede mermar los efectos de una norma convencional. Bueno, dijimos que uno de los organismos convencionales creados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Europa ya no existe la Comisión Europea. En África tenemos una Comisión Africana de Derechos Humanos y los Pueblos. En este sentido, la comisión podríamos definirlo como un órgano político, porque es un órgano que trata de resolver a través de soluciones amistosas entre las posibles víctimas, y digo posibles víctimas porque están sujetos a un procedimiento para que se determine mediante una sentencia o un reconocimiento de responsabilidad si realmente tienen la calidad de víctima. Primero existió la comisión está en Washington, está integrada por 7 comisionados y a través de internet, a través de su página web, se pueden hacer llegar las peticiones, las denuncias. Es un sistema electrónico bastante accesible y aquí es bien importante, no se necesita ser abogado para presentar una denuncia, una petición, sino lo que se necesita es narrar bien los hechos, cómo sucedieron, quiénes son las víctimas, quiénes son los posibles agresores. Y por el otro lado tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al igual que la comisión está integrada por 7 jueces. Se encuentra en Costa Rica. Se le llama también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Pacto de San José. ¿Cuáles son las facultades que tiene la Corte Interamericana? Podríamos decir que son 3. Una de ellas es la consultiva. Si algún estado, organismo del sistema interamericano tuviera dudas de los alcances de la convención o de los demás instrumentos interamericanos, podían realizar una consulta. O la contenciosa, que en este caso la Comisión Interamericana o un estado presentara un caso ante la comisión y le llamamos contenciosa porque es un proceso en el cual se va a emitir una sentencia. Y otra facultad también que podríamos decir que tiene la Corte es emitir medidas provisionales cuando exista una notoria urgencia y necesidad de atender un problema de violación de derechos humanos para evitar que se cause un daño irreversible, para proteger a las posibles víctimas por la situación en la que se encuentran, pues pueden emitir medidas provisionales la Corte. Y esta facultad también la encontramos en la comisión, pero en la comisión se le llama medidas cautelares.
La definición que podríamos decir de la Corte Interamericana, pues es un órgano colegiado porque está integrado por 7 miembros, es de carácter convencional porque de una u otra forma fue creada por la voluntad de los estados, su función es jurisdiccional, es decir, interpretar y decir el derecho a un caso concreto o a una consulta que se haya hecho, y por lo tanto es un consejero del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es importante señalar que la duración de los jueces es de 6 años y pueden ser reelectos por una ocasión. Como dije hace rato, no todos los estados de América o de Latinoamérica, podríamos decir, aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Nosotros tenemos 20 estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Anteriormente estaba Trinidad y Tobago y Venezuela, pero se separaron a través de un sistema que se llama denuncia. Y ese sistema de denuncia permite separarse de esas obligaciones convencionales, y aquí volvemos a tomar un elemento importante, el consentimiento. Entonces podríamos decir que el ingreso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la permanencia dependen del consentimiento de los estados. Y bueno, ya dijimos la función consultiva, la función contenciosa de la Corte, y lo que mencionaba es algo que es importante de acuerdo con el informe de la Corte Interamericana del año 2019. Aquí vemos en la gráfica los casos que han sido sometidos a la Corte Interamericana por años. Si vemos, son muy pocos. Son muy pocos los casos que se someten. Por ejemplo, un tribunal familiar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues conoce de más de 3,000 casos a veces al año. Y aquí vemos que el año pasado, en el 2019, la Corte rompió récord porque recibió 32 casos nuevos. Sin embargo, pues vemos que hay años como en el 2000, que solamente recibió 3 casos, o en 1997, 2, igual que en el 2092. O sea, realmente el efecto que tienen las sentencias es lo más importante, porque hay algo que se puede decir, los efectos de la sentencia son efectos expansivos, son efectos muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de México específicamente, el caso Rodendo Radilla Pacheco, pues realmente hizo cambiar el sistema jurídico mexicano, no solamente por convencionalizar a la Constitución mexicana, sino también a la forma de operar de los jueces, que nosotros teníamos históricamente un control difuso de constitucionalidad, pero la Corte, que muchas veces interpreta, dice lo que no dice, se sale del texto y del espíritu de las normas, pues había dicho que teníamos un sistema concentrado y por lo tanto solamente la Suprema Corte y los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito, y en algunos casos los tribunales unitarios, podrían interpretar la Constitución. Pero a raíz del caso Rosendo Radilla Pacheco, pues cambió esto. Ahora los jueces reconocen la Corte, no solamente la Corte mexicana, no solamente están obligados a realizar un control difuso de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. ¿Cuál es el promedio? Que es uno de los problemas que tenemos muy graves y que es un principio que ha estado generando la Corte Interamericana, que es el principio del plazo razonable. Sin embargo, nosotros podemos ver que por años, de acuerdo con la gráfica, el promedio de duración de los casos, pues es algo, ¿no? En el caso del 2019, pues duraron 21 meses, casi 22. Si podemos ver en el año 2011, pues ha sido, podríamos decir, el más bajo en cuanto a promedio de duración de los casos. Esto hace que realmente la Corte resuelva muy poco y se tarde mucho por resolver.
De acuerdo con el último informe de la Corte Interamericana, se va a tratar de que esta Corte sea permanente. Es decir, la Corte Interamericana no es permanente, los jueces no están siempre resolviendo los asuntos, sino que trabajan en periodos ordinarios y extraordinarios, y lo que se busca es que sea un tribunal permanente. En el caso de Europa, sí es un tribunal permanente, y tenemos que todos los estados europeos del sistema pues aceptan a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Los casos resueltos por país, vemos ahí que en el caso de Perú es uno de los países que más ha sido condenado, el caso de Guatemala, el caso de Colombia, son países, y Venezuela son países que realmente han sido condenados en varias ocasiones, generalmente por problemas de, podríamos decir, desaparición forzada de personas. Algo que es común y podríamos decir que es obvio en todos los casos es que hay dos artículos muy importantes en la Convención, que es el artículo 8, que establece el debido proceso, entendiendo por debido proceso los requisitos o garantías que debe tener un proceso, y el otro, establecer un recurso sencillo y eficaz protector de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso mexicano, nosotros tenemos el juicio de amparo, y en una sentencia de Alvarado Espinosa y otros se determina que el juicio de amparo mexicano, el orgullo mexicano, pues no es eficaz para proteger derechos humanos cuando se establezca la desaparición forzada de personas. Ahora ha habido una reforma y se establece en la ley de amparo algunas variables. Sin embargo, en el caso Alvarado, Espinosa y otras, sería interesante revisarlo, porque pareciera que la sentencia nos obliga a establecer un habeas corpus, porque en México no existe a nivel federal el habeas corpus, y solamente existen en algunos estados, que es diferente al amparo en algunas cuestiones, en el amparo llamado libertad. Bueno, resumiendo, en el 2019, para que vean lo que hizo la Corte, que además ha sido un año en el cual se rompió récord, pues únicamente emitió 21 sentencias de fondo, 4 sentencias de interpretación. Cuando las partes no se les hace que ha quedado clara, puede interponer un medio de defensa, podríamos decir, que no lo es porque no va a cambiar el sentido de la sentencia, sino para que interprete cuáles son los alcances del mismo si consideran que no está clara. Ya lo que hace la Corte, a diferencia de los demás sistemas, del sistema africano y del sistema europeo, es que supervisa el cumplimiento de las sentencias. Y ahí está la Corte. Vamos a suponer que hay un caso X, la Corte puede emitir una sentencia de cumplimiento, de supervisión de cumplimiento, pero en el futuro puede emitir otra sobre el mismo caso, y así sucesivamente, hasta que poco a poco los estados van a ir cumpliendo. Claro, hay sentencias que desgraciadamente no podrán cumplirse porque pues han sido desaparición forzada de personas, que es un delito pluriofensivo y continuado, en el cual generalmente no se encuentran los restos ni el paradero de las personas. 18 resoluciones sobre medidas provisionales por cuestiones de urgencia. Ahora vamos a señalar algo. Bueno, aquí está históricamente la Corte en el 2018, cumplió 40 años. La Corte, podríamos decir, no ha llegado a 420 sentencias hoy desde que se constituyó. Aquí vemos cómo estaba integrada la Corte en 1997. Todavía México no aceptaba la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque lo acepta hasta 1998. Y ahora, el año pasado, podemos ver una corte. Aquí vemos a los jueces que integran la corte. Después podríamos ir de 42 años de haberse, o 43, digo 41 años, perdón, de haberse constituido.
Entonces, vemos aquí que las instituciones, por un lado, tanto la Comisión como la Corte, y por el otro lado, y esto es bien importante, los jueces latinoamericanos, porque a través del control difuso de convencionalidad, todos los jueces de todos los estados partes, pues son jueces interamericanos. Entonces también deben de considerarse así. ¿Para qué? Para que se pongan la camiseta, para que forman parte de la protección y promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano que tanta falta hace. Y bueno, aquí vemos, podríamos decir, las normas, cómo se suscriben, y algo que es importante establecer respecto de la convención. La convención se suscribe en 1969 y entra en vigencia en 1978. Pero hay algo muy importante que quisiera yo hacer una distinción, porque se dice que el sistema interamericano es un sistema subsidiario y complementario. Uno de los requisitos para llegar al sistema interamericano de protección de derechos humanos es que se haya agotado los recursos internos, es decir, los medios de defensa nacionales. Salvo en el caso de las medidas cautelares no es necesario, pero lo normal, la regla es que hay que agotarse. Entonces, si el Estado no fue eficaz, habrá una protección multinivel porque pues, se podrá ir al sistema interamericano, se va a presentar la petición dentro de los 6 meses siguientes a que se emitió la última resolución en el sistema nacional. Pero eso está bien desde el punto de vista procesal, pero desde el punto de vista sustantivo, que esto es muy importante. Es decir, los derechos y libertades plasmados en la Convención son derecho nacional. Y son derecho nacional y son de aplicación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan ninguna ley secundaria ni que se diga en la Constitución para que estén obligados a aplicarse dentro de los estados. Y esto es bien importante porque las normas constitucionales de derechos fundamentales o derechos humanos y las normas de la Convención sobre Derechos Humanos se establecen en un plano de igualdad. Y esto es muy interesante y se le ha conocido como bloque de constitucionalidad. En este sentido, por ejemplo, la Constitución mexicana, al igual que muchas constituciones, son constituciones abiertas. ¿Por qué? Porque no solamente lo que esté en el texto constitucional tiene el rango de constitucional, sino que también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero además, lo más interesante de que sea una constitución abierta o sean constituciones abiertas es que además es una constitución dinámica. ¿Por qué? Porque la Corte constantemente está aplicando e interpretando la convención. Por ejemplo, este año, y vamos a hablar en febrero, el día de mañana, sobre un caso muy importante en donde la Corte Interamericana por primera vez interpreta el artículo 26 que establece los derechos económicos, sociales y culturales respecto al medio ambiente. Y entonces podríamos decir que constantemente se está ampliando o expandiendo los derechos humanos. Entonces, más que generaciones de derechos humanos, que es una forma de conocer a los derechos humanos pedagógicamente, que es algo absurdo, pero pues así ha sido aceptado, porque en primera los derechos humanos son interdependientes unos de otros, y no podemos decir que hay derechos humanos de primera, de segunda generación, pero lo que sí podemos decir es que los derechos están expandiendo. Se van expandiendo como un Big Bang, se van expandiendo y cada vez vas protegiendo más al ser humano. En última instancia, los derechos humanos son derechos de especie para proteger a los seres humanos de otros seres humanos, proteger al medio ambiente y a los animales no humanos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que en la parte sustantiva
se establecen derechos humanos que vienen a sumarse a los derechos humanos nacionales, lo que estamos diciendo es que es una forma de fortalecer la soberanía, porque el Estado va a tener más obligaciones, pero el pueblo o la mayoría va a tener, o la población en general, más derechos y libertades. Bueno, no voy a hablar sobre la evolución del control difuso de convencionalidad, ya será para otra plática, pero quisiera hacer algo como una reflexión final. Yo he dicho que el derecho constitucional tiene un relevo, y ese relevo es el derecho convencional. Pero es un relevo no que quiere decir que va a desaparecer el derecho constitucional, no, quiere decir que los derechos humanos se están expandiendo. Y voy a tocar dos casos, desgraciadamente son de Perú los dos, que me van a servir de ejemplo, para que vean cómo el derecho convencional viene a rescatar al derecho constitucional. Y el primer caso es el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, en el cual algunos magistrados fueron cesados, destituidos de su cargo, y tuvo que venir la Corte Interamericana a ver que se había vulnerado la autonomía e independencia del tribunal. Un tribunal que no tiene autonomía, no tiene independencia, no es un tribunal. Y entonces fueron cesados ilegalmente, inconvencionalmente. De hecho, tuve la oportunidad con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, un distinguido jurista peruano, de ir al Tribunal Constitucional en Perú, y al ingreso de las escaleras está la sentencia de la Corte Interamericana, porque la sentencia de la Corte Interamericana protegió la integridad de un tribunal constitucional. Ahora, muchas veces se dice que el problema del sistema interamericano es que las sentencias no se cumplen, o que se cumplen muy lentamente, o que se cumplen parcialmente, y eso es cierto. Pero no es un problema exclusivo de la jurisdicción interamericana, es un problema de todas las jurisdicciones. Y en este caso que vamos a comentar del año pasado, fíjense, es una sentencia del caso Muelle Flores versus Perú, en el cual este señor llevaba 24 años de que no se habían cumplido dos fallos del Tribunal Constitucional. Es decir, el tribunal más importante de Perú no había podido hacer cumplir, por acción o por omisión, los fallos que él mismo emitía. Pues hasta que llegó el caso a la Corte Interamericana, inclusive antes de que se emitiera el fallo, se estableció, inclusive fue la primera vez que se interpretó, eso es lo relevante del caso, por eso decíamos que es expansivo y dinámico, se interpretó nuevamente el artículo 26, que establece derechos económicos, sociales y culturales, para establecer que la seguridad social es un derecho autónomo, exigible. Y entonces, en este sentido, Perú, de manera oficiosa, le dio cumplimiento a su propia sentencia a través del Tribunal Constitucional. Entonces, de una u otra manera, podemos decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos ya tiene más de 40 años, está en evolución, pero que ha sido necesario y vital para poder desarrollar en nuestro continente la protección de derechos humanos de manera más eficaz. Bueno, pues esto sería como una introducción general al sistema interamericano de protección de derechos humanos, y agradezco, espero que haya sido interesante, que haya sido clara, y estoy a la orden por cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, como bien decía, pues el sistema interamericano hace que un marco de promoción de los derechos humanos, ya que nos pone al alcance de todos los habitantes
de América que hayan sufrido alguna violación por parte del Estado tengan alguna protección. Sí tenemos unas preguntas para usted. Bueno, no pone su nombre, pero sería, ¿cuál sería la forma correcta de realizar una denuncia interamericana? ¿Pasa por municipal, estatal, nacional o es directamente? Bueno, gracias por la pregunta, Anonymous. Había dicho que una regla procesal es que el sistema es subsidiario. Primero se deben agotar los medios de defensa nacionales. Sin embargo, vamos a suponer que se está realizando un trámite, pero ese trámite ha rebasado el plazo razonable. El plazo razonable, lo primero que diríamos, bueno, ¿y cuánto es el plazo razonable? Pues no se puede decir a priori cuál es el plazo razonable, porque no es lo mismo construir una casa de un piso que construirla de 20 pisos. Entonces tenemos que ir a la realidad para determinar si se ha violado el plazo razonable. Si se ha violado el plazo razonable, no es necesario agotar los recursos. Ahora, si no hay recursos internos, tampoco es necesario agotar los recursos internos. Voy a poner un ejemplo, que yo creo que debería de llegar un caso, o que creo que debe llegar un caso a la Corte Interamericana, cuando se hizo la reforma a la ley de amparo. Una de las cuestiones más graves es que se incrementó en el artículo 61 mayores causas de improcedencia de la Constitución, del juicio de amparo. Y una de ellas es la primera fracción del artículo 61. Dice, es improcedente el juicio de amparo contra reformas y adiciones a la Constitución. Y entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Sabemos que tenemos un sistema de fiscalización hoy y de administración de justicia grave. Tenemos un alto porcentaje de impunidad. Pero está demostrado que las personas que las metamos a la cárcel, violando el principio de presunción de inocencia, pues no van a mejorar la situación de justicia. Pero lo que hace el Estado mexicano actual, con los gobernantes actuales, han incrementado el catálogo de los delitos donde se determinan la prisión preventiva oficiosa. Esto nos regresa históricamente a los tiempos de la Revolución Francesa, cuando decía Montesquieu que los jueces eran seres inanimados y que solamente eran la boca de la ley y solamente tenían que aplicarla. Y entonces esto viola derechos humanos. Entonces no es posible que en el capítulo constitucional de derechos humanos y las garantías tengamos artículos que violan derechos humanos. Y entonces, si tuviéramos que atacar la prisión oficiosa, podría ser, no sería necesario agotar los recursos internos porque no los hay. Otra cuestión y una figura que no me cansaré de mencionarla es el arraigo penal. ¿Cómo es posible que exista un arraigo penal en México en el capítulo de derechos humanos, que una persona, por el hecho de que se sospeche de ella, pueda ir a la cárcel 40 días sin tener ningún derecho de saber quién lo acusa, por qué lo acusa, qué pruebas o asistencia jurídica, y todavía, si se sigue sospechando, prorrogar esa detención por esos 40 días? No es un camino que esté diseñado que como un manual que diga, pero paso número 1 esto, paso número 2 este. No, hay que ver el caso concreto para determinar primero qué medio de defensa nacional tenemos o si no lo tenemos, y sobre todo si es eficaz o no es eficaz para ir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Espero que con esto haya quedado un poquito más clara la forma de proceder del sistema interamericano. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de María Guadalupe Delgado Flores, que dice, ¿por qué la sede de la Comisión de IDH es Washington si Estados Unidos no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, esa ha sido una pregunta y una queja de países como Venezuela, en su momento, países como Argentina, Uruguay,
en el cual han tratado de que la Comisión Interamericana pues esté en Latinoamérica. Yo considero que pues esto no vulnera a la comisión ni a la autonomía. Yo creo que le da más fortaleza porque está en un lugar donde no es parte como bien lo dice María Guadalupe, los Estados Unidos, ni Canadá, ni algunos países del Caribe, pero es importante también señalar que Estados Unidos suscribió la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y sí es parte de la declaración y también está obligado Estados Unidos a cumplir con la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, pero vuelve a ser el capítulo que era como las comisiones, emiten resoluciones que son propuestas, recomendaciones que muchas veces no cumplen los estados. Estados Unidos es un caso sui generis, porque, por ejemplo, es el único país que no ha firmado la Convención Internacional del Niño, no acepta ninguna jurisdicción y se ha retirado, inclusive se retiró de la jurisdicción internacional de la Corte de Justicia Internacional cuando perdió un caso con Nicaragua por el caso de los contras de Nicaragua, que estaba siendo financiada por Estados Unidos y lo perdió y lo que hizo fue retirarse. Entonces, por eso está así. Y eso cuesta dinero, tener a un órgano cuesta dinero, ¿no? Habría que ver. Eso también hay que decirlo. Los estados que no van parte, como Estados Unidos y Canadá, son los que ayudan más económicamente al sistema. Y también lo utilizan a veces de manera no muy adecuada, como la OEA, ¿no? Sí, gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, bueno, es una felicitación. Muchas felicidades al expositor y quiero preguntar, ¿cuáles son los requisitos para que sea admitido un caso ante la Corte? Pregunta Merly Martínez Hernández. Bueno, gracias por la pregunta. Aquí es muy interesante porque, como vimos, son pocos los casos que llegan a la Corte Interamericana, entonces podríamos decir que son casos emblemáticos. Son casos que no van a cambiar nada más la vida de las personas que están en ese proceso, sino tienen un efecto expansivo. Entonces seleccionan, independientemente del caso, seleccionan el impacto que pudiera causar en el país donde se originó la violación. Porque si ven deficiencias estructurales, por ejemplo, en el caso de México, un caso que es obvio que debería de ir sería este que me he referido al artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de amparo en materia de reformas o adiciones a la Constitución, porque el primer caso que perdió México es el caso Castañeda Guzmán. Él quería ser candidato independiente y se le negó que fuera candidato independiente, pero el caso no era electoral. El caso llega a la Corte porque no existía un recurso sencillo y eficaz para proteger ese derecho electoral que es un derecho humano. Y entonces, por no haber existido ese recurso o ese medio de defensa, por eso es que fue condenado México. No porque fuera un caso muy importante, realmente no era tan importante, inclusive podemos decir ahí hubo unos tintes políticos, pero sí había una deficiencia estructural en México. La siguiente pregunta la hace Javier Molina Gutiérrez. Buenas tardes. Es decir, que el bloque de constitucionalidad engloba medios convencionales y la propia Constitución mexicana, o sea que incluye el documento de constitucionalidad y tratados internacionales atendiendo a un control de convencionalidad. Eso también es muy interesante porque, por ejemplo, cuando el hombre se dice que llegó a la Luna en 1969, que ya vimos que es también cuando se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también se firmó la Convención de Viena sobre Tratados. Y entonces en la Comisión de Viena sobre Tratados, en el artículo 26,
se establece que ningún Estado puede invocar normas nacionales para desconocer normas internacionales, es decir, normas creadas en los tratados internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que existe una jerarquía o existe una jerarquía formal de los tratados internacionales sobre las constituciones y sobre las demás leyes. Bueno, pero cuando se empiezan a crear tratados internacionales en materia de derechos humanos, hay un cambio completamente diferente, porque lo normal de un tratado internacional, que inclusive, por ejemplo, si quisiéramos revisar libros, que todavía, ese es un problema también en la educación en los países latinoamericanos, todavía estamos aprendiendo como se aprendía hace 20 años, hace 30 años. Por ejemplo, un libro que se lleva desde siempre en México en Introducción al Estudio del Derecho es el libro del destacado jurista mexicano Eduardo García Maínez. Pero si nosotros abrimos el capítulo que habla de las fuentes formales del derecho, vamos a ver que no están los tratados internacionales, porque los tratados internacionales eran exigencias entre los estados. Por ejemplo, si Estados Unidos nos quiere aumentar impuestos o aranceles, pues nosotros les vamos a aumentar impuestos y aranceles, por decir algo. Pero si México viola derechos humanos, pues el país, otro país que forma parte del sistema, pues no va a violar derechos humanos en represalia. Entonces, los derechos humanos no son recíprocos entre diferentes estados o entre estados, sino que son derechos y libertades que forman parte del sistema nacional. Pero por esa gran jerarquía que tienen, aterrizan virtualmente en el texto constitucional. El artículo primero de la Constitución es bellísimo. El artículo primero de la Constitución es bellísimo porque establece que los derechos humanos plasmados en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, pues son los que deben de protegerse por todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia. Y entonces el bloque de constitucionalidad ya no solamente es la Constitución, sino también, por eso decía que es una Constitución abierta, porque yo no sé, en algunos países, por ejemplo, vamos a suponer, no voy a decir el país, bueno, aquí no lo he visto mucho en México, pero sale un presidente de algún país y agarra y dice, aquí está la Constitución, debemos defenderla y quién sabe qué. Pero una pregunta sería de reflexión, ¿cuántos artículos contiene la Constitución mexicana? Y algún alumno estudioso va a decir 136 artículos. Y entonces, y le preguntaría al alumno estudioso, pregúnteme ahora a mí cuántos artículos tiene la Constitución mexicana. Y me preguntaría y diría yo, no sé. No sé, porque tendría que revisar todos los tratados internacionales de derechos humanos, ver todas las disposiciones que existen, y esto ha sido una revolución jurídica. De hecho, el doctor Sergio García Ramírez, un jurista mexicano, también fue juez de la Corte Interamericana, de hecho es el creador del concepto control de convencionalidad, ha dicho que estamos en un cambio de paradigma radical. Entonces, quizás no nos hemos dado cuenta, pero hay una revolución jurídica provocada por los derechos humanos que nos obliga a todos a replantearnos lo que es el derecho y cómo debemos operar para proteger de manera más eficaz los derechos humanos. Bienvenido el bloque de constitucionalidad o, como lo dicen algunos, el bloque de convencionalidad. Todo depende del color del cristal con que se mida. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas que dice, buenas tardes, mi nombre es Esteban Arellano. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. ¿Qué recursos proceden al momento en que el fallo que dé la Corte Interamericana no sea favorable para quien promueve la protección o violación de derechos humanos? Gracias. De nada. Bueno, una de las cosas que tiene el sistema es que las sentencias no pueden ser revisadas. Entendiendo por revisadas que puedan ser modificadas, por ejemplo, un recurso es aquel que modifica, revoca un fallo, ¿no?
o confirma. Pero en el sistema interamericano, lo que diga la Corte Interamericana es la última palabra. Lo único que puede hacer las partes es pedir una interpretación, es decir, que les explique qué quiso decir cuando hay dudas, pero no hay un medio para impugnar una sentencia de la Corte Interamericana. En el sistema africano y hay un medio de defensa, que es el recurso de revisión, pero procede solo únicamente cuando, después de dictado el fallo, en un periodo de 6 meses, si no mal recuerdo, se encuentran nuevas pruebas. Y esas nuevas pruebas pueden servir para cambiar el fallo del Tribunal Africano de Derechos Humanos y los Pueblos. En el sistema europeo tenemos segunda instancia, que es la Gran Sala, se le llama. La Gran Sala solamente va a resolver casos donde no se haya emitido jurisprudencia, pero casi podríamos decir que es algo muy raro. Entonces, en el sistema interamericano no hay segunda instancia. Podríamos decirlo, a pesar de que a algunos no les guste, que la primera instancia es en el ámbito nacional y el recurso es en ámbito convencional. Hola. Gracias, doctor. Bueno, Zulay Espinosa lo felicita. Es muy entendible el tema. Y tenemos otra pregunta de Anónimos Aten, creo que no puso su nombre, pero puso: en situaciones como la contingencia que vivimos, donde los tribunales se encuentran cerrados o no están tramitando los asuntos, ¿qué puedo acudir a la Comisión Interamericana? Pues sería interesante, ¿no? Pedir una medida cautelar, porque hay algo que lo hemos platicado. Cuando surgió lo de la pandemia en México, el sector salud dijo que las funciones no indispensables, las actividades no necesarias, se iban a suspender. Y entonces la primera pregunta es: ¿la justicia, el servicio de justicia, no es algo esencial? ¿Es más importante la función, por ejemplo, que realiza un camillero o un afanador que la que realiza un juez o qué sé yo? Yo creo que hay una violación de derechos humanos muy grave por omisión. De hecho, la Constitución mexicana en el artículo 29 y la Convención en el artículo 27 establecen determinados derechos que en ningún momento se podrán suspender. Me refiero a los derechos de la niñez, los derechos a la familia y los derechos a la protección de la familia. En este sentido, podríamos decir que no se cumplieron cabalmente con ello. Es una tristeza que hasta ahora no tenemos una respuesta. De hecho, hoy estuve en un tribunal y es lamentable que haya filas afuera del tribunal. La gente se amontona, sí llevan cubrebocas, pero con la tecnología que tenemos, yo creo que tenemos la obligación y la necesidad de tener una capacidad más razonable para adecuarnos a los tiempos actuales. Es obvio que el sistema de justicia de cualquier país, de cualquier sociedad, es una función esencial. En ese sentido, yo creo que sí sería un tema, pero también hay que reconocer que lo que estamos viendo es algo desconocido para casi todas las generaciones que nos encontramos hoy vivos en el planeta. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Pregunta al doctor: si el derecho tributario fiscal también se integra en cuestión de derecho humano, es decir, un contribuyente puede alegar violación a derechos humanos en materia tributaria, y si pudiera darnos un ejemplo. Gracias. Omar Veladis. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Omar. Bueno, lo que podemos decir, y es lo que se ha desarrollado, y es importante decir dos ejemplos. Un ejemplo es que Estados Unidos de Norteamérica nace como consecuencia del aumento de impuestos de manera grave por parte de Inglaterra.
La figura de Juan Sin Tierra también se da para que los nobles no reciban gravámenes al antojo del gobernante. Los derechos humanos son un freno al poder. Y entonces hay un concepto que se conoce como el mínimo vital. El mínimo vital es lo que podríamos asimilarlo como salario mínimo. Quiere decir que la persona tiene que tener todos los elementos suficientes para tener las posibilidades de desarrollo. Esto es difícil a veces de determinar cuál sería, por ejemplo, en México, el mínimo vital. Y que ese mínimo vital obviamente no se gravara, es decir, no pagara impuesto. Las realidades del país son diferentes en el norte, en el centro y en el sur. Tendríamos que hacer un estudio para determinar si las contribuciones son tan grandes que no permiten a las personas establecer o cubrir sus necesidades del mínimo vital. También es cierto que las contribuciones tienen que servir para que los que más tengan pues puedan contribuir más al gasto público y los que menos tienen o no tienen, que eso también es un dato, en México tenemos 53 millones de gente en pobreza, de los cuales un gran porcentaje se encuentra en pobreza extrema, es decir, que no tienen lo fundamental, y entonces ahí tendríamos que ver si la Constitución, como un proyecto de vida de una sociedad donde se establece el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, a la educación, al trabajo, ¿qué tenemos que hacer para que esos derechos humanos tengan eficacia en el país? También se dice que, por ejemplo, el artículo 31, fracción cuarta, que establece que todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, a pesar de que no está dentro de los 29 artículos de la Constitución, que es la parte de los derechos humanos y sus garantías, también es un derecho humano. Y podríamos decir que en última instancia, toda la Constitución está plagada de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la otra parte, que no son los derechos humanos, es decir, del 30 en adelante, establece las facultades y las competencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos autónomos. ¿Para qué? Para que estén regulados dentro de una competencia que no caigan en la arbitrariedad en sus tareas y que afecten a la colectividad. Gracias, doctor. Tuvimos transmisión en Facebook y vamos a dar la oportunidad a una pregunta que es una persona, Leopoldo Cruz. Dice, ¿es posible presentar una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin agotar las instancias internas? En caso de ser posible, ¿cuál sería el procedimiento para realizarlo? Bueno, todo el procedimiento, primero hay que ir a la Comisión Interamericana. Y ya hace rato contesté que hay algunos ejemplos cuando se ha violado el plazo razonable. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un caso. De hecho, por ejemplo, en el caso Montiel Cabrera, que eran unos luchadores del medio ambiente, en el cual se les sembró armas de uso exclusivo del ejército, estaban siendo procesados y todavía no se emitía la sentencia cuando se presentó el caso ante la comisión, y ese caso llegó a la Corte y llegó a la Corte Interamericana y llegó a condenar a México. Cuando los recursos no sean eficaces o se viole el plazo razonable, no es necesario agotar los recursos internos. Pero siempre necesariamente tendrá que presentarse el caso primero en la comisión, y será la comisión la que presente el caso ante la Corte. Hola. Bueno, no sé dónde quedó Angie. Sí, doctor. Sí, es que nos fuimos tantito.
Muchísimas gracias, doctor. Fueron todas las preguntas que nos mandaron desde la transmisión de Facebook y nos mandaron aquí. Muy buen tema. La verdad que para los que conocemos un poquito y los que no tenemos mucho conocimiento, pues en verdad es un reforzamiento académico que nos ayudó a muchos. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Les voy a presentar las actividades que vamos a tener el día de mañana para que nos acompañen a las 6 de la tarde. Tenemos ese tema. Jurisprudencia interamericana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso comunidades indígenas, miembros de la Asociación de Nuestra Tierra contra Argentina, el doctor Victorino Francisco Sola Torino y el doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Los esperamos a la misma hora. Pues con esto termina el primer panel del segundo día de la primera Semana Internacional de Reforzamiento Académico en la Licenciatura de Derechos Humanos. Bueno, nada Gracias. más me resta decir también a mí que muchas gracias, y cualquier tema que no les haya quedado claro, cualquier duda o sugerencia, ya la licenciada Angie Castañón nos dio a conocer, como ayer lo hicimos, el correo, el buzón, que está hecho para ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.